la gran ventaja que tiene este esquema. Y responde a una larga historia de desaciertos monetarios que nuestro país tiene, porque nuestro país siempre ha tenido inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda, y esto ha hecho que los argentinos ya no confíen en el peso, no confían en el peso para ahorrar como reserva de valor y se vuelcan al dólar, y por eso nuestra economía ya está altamente dolarizada informalmente, de facto. Sí, cobramos, Alejandro, cobramos nuestros sueldos en pesos, pero todos pensamos en dólares. Pensamos en dólares y los precios se terminan ajustando según la cotización del dólar. Claro, entonces esto vendría a resolver eso. Ahora, si esto es un tema, en algún momento se ha mencionado, no es que es nuevo, hoy creo que se pone más en agenda y creo que hoy se discute el tema, pero que se ha pensado años anteriores. ¿Por qué ningún gobierno lo quiso tomar a este asunto de verdad, con seriedad, debatirlo, a ver pros y contras? ¿Por qué pensás vos? Es una buena pregunta esa. Es cierto, se debatió a fines de los 90, ese fue el momento en que se debatió seriamente lo de la dolarización o la posibilidad de hacerlo. Creo que hay resistencia de la dirigencia política y de los economistas. Primero hay una resistencia basada en el prejuicio, es decir, esto de que se menciona dólar y ya se vincula que la soberanía, que la autonomía, que la dependencia. Como que perdemos identidad. Claro, pero en realidad yo no sé cuál es la soberanía de tener un papel en la mano que se quema y que me lo busco desprender. Y ahí hay cierta hipocresía en la discusión. Primero porque, digamos, muchos presidentes han recomendado ahorrar en pesos y después tienen todas sus tenencias en dólares. Lo han dicho ministros eso, ministros que te aseguraban o te pedían que manejes el peso y ellos tenían dólares, cuenta en dólares, ¿no? Claro, entonces, lo cual es una gran hipocresía, primero. Después, si le preguntás a cualquiera cuál es la moneda en la que más confían, te dicen el dólar y buscan ahorrar en dólares. Ahora, decís dolarizar y genera como cierto susto. Creo que eso es esa cuestión más bien cultural, por ahí ha generado resistencia a la idea, lo cual, bueno, es legítimo, es válido. Ahora es automático, Alejandro, en nuestro país, pero Alejandro, ¿es automático que yo dolarizo y no tengo más inflación? ¿Es así? ¿Es automático? Bueno, no automático eso? En un día, pero se produce en un plazo de 18 meses, ya no hay más inflación. Diputado, ¿qué tal? Emanuel Rodríguez lo saluda. ¿Cómo sería, digamos, ese traspaso directo de ir eliminando el billete de peso al dólar? ¿Cómo sería ese proceso, digamos? Claro, la dolarización se puede hacer de distintas formas, ¿no? Hay una dolarización como han propuesto algunos de los liberales, como dijo Milei, por ejemplo, una dolarización espontánea. Lo que uno hace es poner el peso a competir con el dólar. Obviamente con los pesos no se va a querer quedar nadie, van a salir a comprar dólares al precio que sea y eso va a dolarizar la economía en la práctica. Lo que yo estoy proponiendo con este proyecto de ley es una dolarización oficial, que es al modo en como lo hizo Ecuador, es decir, hay una disposición desde el Estado de que en determinado tiempo se cambian todo el circulante, todos los activos de la economía se pasan a nominar en dólares, es decir, los depósitos se nominan en dólares, el circulante, el efectivo va y se canjea por dólares que tenga el Banco Central en su poder. Eso es como funciona un proceso de dolarización oficial que lleva unos meses de implementación, porque lógicamente hay que hacer todo ese canje. Esa es la manera en que lo hizo Ecuador, por ejemplo, que es una manera, a mi juicio, la más ordenada para poder realizar el proceso. Ahora, Alejandro, te voy a preguntar, desconociendo totalmente este tema que estamos charlando y nos estamos interiorizando, estamos charlando con Alejandro Cacase, que es diputado nacional de la provincia de San Luis, o por la provincia de San Luis. Vamos a suponer que esto se empieza a poner un operativo en marcha, que todas las partes están de acuerdo y que se dolariza. Vos decís, en 18 meses baja la inflación, en 18 meses ya comenzamos a manejarnos con el dólar. ¿Nos podemos tomar la digresión de equivocarnos? ¿Qué quiero decir con esto? Que se implemente el dólar, que la moneda sea el dólar en la Argentina y que se pruebe, que haya un periodo de 5 años y decir, probemos 5 años, a ver si esto funciona o no funciona, si mejoramos en los sueldos, si no hay más inflación en la Argentina, y de no funcionar podemos volver atrás. ¿Es una locura hacer esto? A ver, en cuanto a lo primero de que la inflación baje, es una certeza, desde lo teórico por el cambio del régimen monetario, porque buena parte de nuestra inflación se explica porque nosotros sustituimos moneda, porque estamos todo el tiempo cambiando pesos a dólares y eso eleva el nivel general de precios en pesos.
y después por la práctica, porque estos ejemplos que te ha dado dolariza y la inflación se termina. Ecuador lleva 22 años sin inflación. Entonces, eso que ocurra así es una certeza, y que ocurra más o menos en ese plazo que te fijo. Después podés tener la inflación misma que tiene Estados Unidos, que es el país emisor de la moneda, pero que es incomparable con la inflación que tenemos nosotros. Estados Unidos tiene inflación a 1 o 2%, ahora en 40 años tenía un récord de 7% de inflación, pero no se compara con el 50 y pico por ciento que tenemos nosotros. Es difícil de revertir la dolarización, pero tampoco es completamente irreversible. ¿Podrías eventualmente después tomar la decisión de volver a crear una moneda nacional? Sí, claro. Lo podés hacer, lo podés disponer por ley del Congreso, que lo disponga el presidente que sea. Lo que pasa es que en la práctica, cuando el sistema se implementa, nadie quiere salir porque valora la estabilidad. Claro. Es decir, Ecuador tenía 100% de inflación, que era más alta que la nuestra, y después pasó a tener 1% de inflación, y claro, el 85% de la población quiere seguir en dólares, porque todo lo que le decían de la soberanía, de la autonomía, y de la identidad y todo esto, cuando ve que tiene una moneda que cobra el sueldo y la puede ahorrar y no le pierde valor, le cambió toda la perspectiva sobre ese tema, y quiere permanecer en ese sistema. Diputado, buen día. Mi nombre es Luciano Corti, un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, gracias. Estaba repasando su proyecto y por lo que entiendo, a lo mejor me puede orientar, sería fijar el peso, el valor del peso al dólar. ¿Puede ser que sería una dolarización? Es decir, seguirían existiendo los pesos, pero atados a un tipo de cambio del dólar, basado en los pasivos, no monetarios, ¿no? No, eso lo explico. No, claro, es importante explicar eso porque en las convertibilidades, como ha tenido 2 veces nuestro país y que han sido momentos que hubo estabilidad de precios, se hace eso de fijar el peso al dólar, claro. Claro, exactamente. Eso es lo que establece una convertibilidad. Acá no. En este proceso el peso se elimina, va a dejar de existir. O sea que tendríamos en la mano dólares. Billete. Claro, lo que pasa es que eso que vos ves en el proyecto, el artículo 2 y demás que establece el tipo de cambio de conversión, es porque en un proceso de dolarización oficial, como inicialmente tenemos pesos y hay que establecer un proceso para poder desprenderse los pesos y eliminarlos, lo va a ir cambiando. Lo vamos a ir cambiando, claro. Entonces ese tipo de cambio rige solo durante el periodo de conversión. ¿De cuánto sería el tipo de cambio hoy? Una vez que los pesos se extinguieron, no vuelve a aparecer el billete de papel. Está bien. ¿De cuánto sería el tipo de cambio basado en los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central? Bueno, ahí hay un capítulo entero que establezco del proyecto discutiendo los criterios de tipo de cambio, porque en verdad, por ejemplo, cuando Ecuador dolarizó, no lo hizo cambiando todos esos pasivos como yo los he marcado. Lo hizo además sin cambiar el sistema financiero. Sigue con un sistema de encaje fraccionario, es decir, sistema bancario nacional con creación de dinero bancario y de depósitos. Bueno, entonces eso permite hacerlo un tipo de cambio mucho más bajo, que sea con una transición, digamos, no tanto shock. No tanto shock, claro. Ahora, Alejandro, no hay shock, más blue, ¿no? No hay más blue cuando claro, una transición de no tanto shock permitiría inclusive canjear al valor que tiene el contado con liquidación, por ejemplo, aproximadamente eso. Obviamente cuando uno hace un tipo de cambio más alto, le permite hacerlo con más seguridad, sin fisuras, sin que haya ningún tipo de problema posterior, pero también la transición es un poco más dura. Estas transiciones siempre va a haber, porque es imposible que una economía que está empobrecida, estancada, que tiene el PBI per cápita del mismo de 2010, que tiene pobreza, que tiene desempleo, que tiene mala distribución de la riqueza, en ninguna medida va a hacer que mañana nos despertemos ricos, eso es imposible. Claro. Entonces lo que sí va a hacer la medida es generar estabilidad, y entonces los precios van a quedar en dólares fijos hacia el futuro, no van a crecer, pero los salarios sí se van a ir recuperando a medida que la economía... El tema, diputado, va a ser cómo paga el Estado los planes sociales después. Si no tiene máquina... Tiene que hacerlo cobrando impuestos, pero no puede inventar dinero. Como lo hace ahora, ¿no? Emitiendo. Por eso un poco es la resistencia. No puede emitir más. ¿No? En ese sentido, Alejandro, un canal del financiamiento del déficit fiscal, que es la emisión. Por eso, Alejandro, un poco la resistencia de los gobiernos, el no tener el manejo del dinero.
posiblemente. Posiblemente. Diputado, lo noto que cita constantemente el caso de Ecuador. Rápidamente, como para ir cerrando, me queda preguntarle las consecuencias que ha tenido en Ecuador, positivas, negativas. Bueno, yo estuve mirando algunos gráficos, el crecimiento del PBI fue extraordinario, pero me gustaría que usted comente qué consecuencias positivas ve que podría producir una dolarización en Argentina. Y después le dejo la segunda pregunta, ¿cómo lo ve Juntos por el Cambio? ¿El bloque usted lo apoya? ¿Lo van a votar positivo en el recinto? ¿Ha tenido algún tipo de charla? Cito ese caso porque es un caso de la región. Sí. Si yo dijera, no, bueno, mira, en Estados Unidos usa dólar, me dicen, sí, bueno, claro. En Estados Unidos todo el mundo quiere su moneda, o también, digamos, la adopción del euro por los países europeos es una forma de dolarización también, pero me dirían, no, bueno, es Europa. Bueno, acá estoy citando un caso, un país de ingresos bajos, que exporta commodities como nosotros, pero que dolarizó, y lo más importante es que tenía una inflación del 100, la llevó un dígito y lleva 22 años de estabilidad, y eso es lo que resuelve. Lo otro es positivo, que ha crecido, sí, que ha crecido el salario, tiene un salario más alto que el nuestro, todo eso es positivo. Ahora, todas esas otras variables de la economía se van a resolver en la medida que tengamos un programa integral, es decir, la inflación es lo que resuelve la dolarización. Está clarísimo, diputado, es un flagelo hoy para los argentinos la inflación. Claro, para el resto de los problemas vamos a tener que adoptar otras políticas también. Y Juntos por el Cambio... Juntos por el Cambio tiene que discutir su propuesta de la inflación, porque Juntos por el Cambio fracasó en nuestro gobierno en controlar la inflación, que era la expectativa de los ciudadanos que resolviéramos. Terminamos con 53% de inflación. Entonces, hacia adelante tenemos que tener una propuesta que dé respuesta a este desafío, porque si no vamos a hacer una nueva decepción. Bueno, pero el gobierno actual lo es, obviamente. Alejandro, ¿qué piensan de esta propuesta que propones vos? ¿Le interesa? No, mayoritariamente, sí, a muchos les interesa, pero mayoritariamente están en desacuerdo. Porque la idea de los economistas en general es tomar planes de estabilización de largo plazo. Es decir, como ha hecho Israel, como hizo Perú. Lo que pasa es que esos planes de estabilización requieren que haya un banco central independiente, que el argentino no tiene ni nunca tuvo, y requieren también 10, 15 años de constancia en la política monetaria, algo que es imposible de alcanzar acá. Y la gente hoy no está dispuesta a esperar 15 años, me parece, ¿no? No, llega a venir un presidente y dice, miren, le voy a bajar la inflación en 15 años, no dura 15 minutos. No gana directamente, aparte, no ganaría si fuera una propuesta. Tiene que haber un programa antiinflacionario que resuelva el problema dentro de la vigencia de un mismo gobierno, y eso la inflación lo logra.